Muy bien, pues continuamos con los disacáridos. Estas azúcares, como su nombre lo dice, están formadas por dos, ¿no? El prefijo dos unidades de monosacáridos, mediante lo que es un enlace glucosídico, ya sea en posición alfa o posición beta, como vimos en los monosacáridos. Vamos a ver algunos ejemplos que son muy comunes en la biología. La lactosa. La lactosa es un disacárido, se conoce también como el azúcar de la leche, ¿no? Está formada por los monosacáridos glucosa y galactosa. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa, que también son monosacáridos. Y la maltosa o azúcar de malta, formado por dos moléculas de glucosa. Bueno, la sacarosa pues es también el azúcar común de mesa, azúcar de caña. Es el ejemplo que tenemos aquí abajo, con más detalle en su estructura química. Y la maltosa o azúcar de malta es un azúcar que comúnmente se suele emplear para la fermentación de las bebidas, para obtener la fermentación de bebidas alcohólicas, o sea, el proceso de respiración anaerobia de fermentación alcohólica, para que principalmente las levaduras puedan desarrollarse en ese medio de cultivo y así producir el alcohol etílico de estas bebidas. Bueno, el ejemplo de la sacarosa, entonces aquí lo tenemos. Este disacárido, bueno, todos los disacáridos pueden sufrir una reacción que se llama hidrólisis o se pueden hidrolizar. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Aquí está su fórmula condensada, C2H22O11. Y lo que nos interesa es ver que está formando aquí, está formando la sacarosa por una molécula de glucosa, que es esta a la izquierda, y otra molécula de fructosa del lado derecho. Y aquí en azul tenemos remarcado el enlace glucosídico. En este caso, bueno, se encuentra en la posición alfa. Es el grupo hidroxilo que decíamos con la glucosa, por abajo es alfa. Si estuviera por arriba sería beta, como lo vimos en ese momento. Y la reacción de hidrólisis entonces se puede experimentar ya por los disacáridos y también por este grupo de polisacáridos, pero no por los monosacáridos. Los monosacáridos son azúcares que no experimentan hidrólisis. ¿Por qué? Porque ya son moléculas sencillas, ¿no? Ya no las puedo separar. La hidrólisis consiste en que se rompa este enlace glucosídico, que se va a romper por medio de una enzima específica y por medio del agua. De ahí el término hidrólisis. Esta reacción de hidrólisis, hidro es agua y lisis es rompimiento. Entonces va a ser cualquier reacción de hidrólisis que nosotros tengamos que ver en biología o en bioquímica o en química orgánica, se refiere sobre la ruptura de una molécula grande en moléculas más pequeñas con participación del agua. Esa es la característica. Bueno, siempre están involucradas enzimas, como se ve en la biología. Y cuando se separa esta molécula, entonces se generan los dos monosacáridos, glucosa por un lado y fructosa en este caso por el otro lado, que es esta azúcar en forma de pentágono. De esta forma, pues también la lactosa y la maltosa pueden ser hidrolizadas por una enzima específica y la participación del agua. Muy bien, ese es parte del proceso digestivo. De hecho, seguramente habrás escuchado que la lactosa se presenta un problema que es la intolerancia a ella. Bueno, eso ocurre cuando el cuerpo, el sistema digestivo, no contiene o no se produce la enzima galactosidasa beta, que es capaz de romper ese enlace glucosídico entre la glucosa y la galactosa. Entonces la lactosa pasa sin digerirse al tracto digestivo, donde hay bacterias que van a fermentar esa lactosa generando productos de desecho tóxicos y generando así los malestares típicos de la intolerancia a la lactosa. De hecho, la leche deslactosada, más que deslactosada, es que se le han agregado enzimas que permiten el rompimiento de la lactosa y así puede digerirse más fácilmente.
Finalmente, el grupo de polisacáridos, poli son muchos, múltiples monosacáridos entonces, pueden ser cientos o hasta miles de monosacáridos que van a unirse igualmente por enlaces glucosídicos. Y vamos a ver pues ejemplos muy comunes en la biología, sobre todo son los que nos interesan aquí. El almidón está formado por N cantidad de glucosas alfa, a diferencia de la celulosa, que también está formada por glucosa, pero de tipo beta. Bueno, tanto almidón como celulosa son polisacáridos o azúcares que se presentan en vegetales. Sí, van a ser en vegetales, producidos en células vegetales con la ayuda del proceso de la fotosíntesis. La función del almidón principalmente va a ser de reserva energética. Va a haber reserva de energía para la planta gracias al almidón. Entonces muchos alimentos que, bueno, o vegetales que sirven de alimentos, como raíces, tubérculos, frutas también, contienen una buena cantidad de almidón, que es energía para reserva de la planta, pero que cuando es consumida por muchos mamíferos, incluyendo el ser humano, puede ser digerida, puede ser rota por las enzimas hidrolíticas y liberar esa glucosa que llega a la sangre. Entonces, la celulosa está formada entonces por glucosa beta, donde pues esta estructura va a hacer la gran diferencia. En las plantas, la celulosa tiene otra función muy distinta, que es estructural, va a formar parte de la pared celular de los vegetales, de las células vegetales. Y a diferencia del almidón, la celulosa es difícilmente, bueno, de hecho no se puede digerir por parte de muchos mamíferos, excepto animales rumiantes como son las vacas, por ejemplo, que pueden digerir la fibra que se encuentra en los pastos o en algún otro forraje. Eso es porque tienen las enzimas hidrolíticas que pueden romper los enlaces glucosídicos y así liberar igualmente la glucosa. Sin embargo, la celulosa en el caso particular del ser humano no es digerida, no puede liberar glucosa en sangre. Entonces también se conoce en nutrición o en dietética como la fibra. Y esa fibra, sin embargo, tiene otras funciones benéficas en la nutrición. Bueno, seguimos aquí con el glucógeno. El glucógeno ese sí está presente en tejidos animales, a diferencia de los dos anteriores. Principalmente lo vas a encontrar en el hígado, donde es una fuente de reserva, y en el músculo. Bueno, los músculos son un tejido muy activo metabólicamente, entonces necesitan una fuente propia de azúcar, de combustible, y esa es la función del glucógeno. Es el equivalente del almidón, pero en animales, así que también va a ser el glucógeno un polisacárido de reserva de energía. Cuando nosotros, por ejemplo, pasamos por un largo periodo de ayuno, entonces la glucosa en sangre comienza a descender. Sin embargo, el cuerpo tiene reservas en músculo y en hígado principalmente, que van a ser liberadas para que la glucosa pues vuelva a subir a sus niveles normales. Así entonces, digamos que el glucógeno tiene una estructura ramificada, está formado por N moléculas de glucosa alfa ramificadas. Algo así como vemos en este dibujo, donde cada hexágono representa una molécula de glucosa alfa, y aquí está el enlace glucosídico que ya marcamos aquí en azul por medio de un puente de oxígeno. Bueno, las enzimas hidrolíticas que contiene el hígado, los músculos, van a romper estas ramificaciones, van a ir separando individualmente las moléculas de glucosa que están ahí unidas, y entonces van a transportarse hacia el torrente sanguíneo, donde pues ya la sangre a su vez va a distribuir estas moléculas de glucosa individualmente a las células que necesiten combustible, y así entonces pues continuar con nuestra marcha diaria, ¿no? O al revés, cuando tenemos un exceso
de calorías, de azúcares que se consumen. Entonces los niveles de azúcar en sangre se elevan más allá del límite normal y entonces el hígado empieza, los músculos y el hígado empiezan a reservar esa glucosa libre y la van a integrar por enlaces glucosídicos, también con enzimas, van a formar pues este polisacárido, ¿no? Esta molécula enorme, esta molécula grande de cientos o miles de glucosas para cuando se necesite. Muy bien, entonces aquí terminamos con este tema de carbohidratos, principalmente con enfoque en biología. Y bueno, ya algo más especializado de este tema en química orgánica universitaria o bioquímica a nivel universitario. Habrá oportunidad de desarrollarlo en este canal, espero yo, más adelante. Y también conforme ustedes me soliciten ese tema, pues yo trabajaré más en ese tema de forma más específica. De momento nos basta con esto. Les agradezco mucho su atención, espero haya sido útil y nos vemos para el siguiente.